Muy buenos días, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A todos ustedes, mis hermanos, quienes se encuentran conectados en este día. Eh, Le damos gracias a nuestro gran Dios por el privilegio de poderle servir a través de este ministerio, como es la lectura de la Biblia en un año. Mi nombre es Ricardo Carvajal, soy miembro de la Iglesia Bíblica Bautista Rey de Vida acá en Santo Domingo de los Áchilas, en Ecuador. Y desde acá les enviamos un fuerte abrazo a todos ustedes y un saludo muy cordial. Mis hermanos, en esta ocasión nos ha tocado continuar con la lectura del Evangelio de Juan en el capítulo 9 y el capítulo 10. Así que vamos a tener esta lectura. Vamos a utilizar la versión Reina Valera 1960, que es la que generalmente ocupamos. Pero primero quiero que pongamos este tiempo en las manos de nuestro gran Dios. Así que vamos, acompáñenme a orar, por favor. Y oramos. Señor, mi Dios, te damos gracias, Padre amado, por ese privilegio que usted nos da de poder servir, Señor, a través de este ministerio. Le damos gracias también por la fidelidad de aquellos hermanos que se encuentran conectados viendo este video, esta transmisión. Señor, bendiga a cada uno de ellos. Y mi Señor, también le pedimos que bendiga nuestras vidas, que podamos ser de un canal de bendición para aquellos que no te conocen, Padre. Damos gracias en el nombre de Jesucristo, ponemos este tiempo en sus manos, mi Señor, en el nombre de nuestro Señor. Amén y amén. Ok, mis hermanos, como les había dicho, vamos a continuar con la lectura del Evangelio de Juan en el capítulo 9 y el capítulo 10. La Biblia dice así. Capítulo 9, versículo 1 dice: Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Perdón. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: Él es, y otros: A él se parece. Él decía: Yo soy. Y le dijeron: ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: Ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿Dónde está él? Él dijo: No sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Versículo 15. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: Este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿Cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿Qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista, perdón, y les preguntaron diciendo: ¿Este es vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene. Preguntadle a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga.
Por eso dijeron a sus padres: ¿edad tiene? Preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: Da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él respondió: Ya os lo he dicho, y no habéis creído, no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y le dijeron: Tú eres su discípulo, pero nosotros discípulo de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: Pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: Tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: Pues le has visto, y él y el que habla contigo, él es. Y le dijo: Creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no vean, para los que no vean, vean, y para los que vean, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿Acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les respondió: Si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Capítulo 9 hasta aquí, mis queridos hermanos. Bueno, quería rescatar unos dos puntitos solamente acerca de este capítulo. Y es que una creencia en la cultura judía era de que si una calamidad o algún sufrimiento estaban pasando por alguna persona, generalmente creían porque estaba en algún gran pecado. Y siendo sinceros, esto no ha cambiado con nosotros, hermanos. Muchas veces nosotros creemos o pensamos que cuando un hermano en Cristo está sufriendo por pasando por alguna prueba, pensamos que algo hizo, que Dios lo está castigando de cierta forma. Pero la Biblia dice, el apóstol Pedro dice que es necesario que pasemos por diversas pruebas. Es necesario. Santiago también dice: tenéis por sumo gozo cuando halléis diversas pruebas. Entonces, mis queridos hermanos, debemos quitarnos esa mentalidad de que si alguna persona está pasando por alguna dificultad es porque algo ha hecho, porque Dios lo está castigando, lo está reprendiendo. Personalmente creo que debemos ser más empáticos con el sufrimiento de nuestros hermanos en Cristo, sobre todo, y tratar de ser ayuda. Nosotros como iglesias tenemos el deber de restaurar al caído, más no de condenar al hermano que ha caído en pecado o que está en pecado. Realmente nosotros tenemos que ayudarle a que vuelva, a que se vuelva a los caminos de Dios y a que deje su mal camino. Entonces, mis queridos hermanos, ese es un punto el que quería rescatarles. Y otro también es acerca de cómo es acosado este ex ciego, ¿no? Acerca de que quién lo curó, quién lo sanó de parte de los fariseos. La respuesta de él me gusta mucho. Dice: yo no sé de dónde es, solo lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. O sea, en otras palabras, cambió mi vida. Mi vida cambió desde que conocí a Jesucristo, desde que Él entró a mi vida. Entonces, yo pienso que esa es la forma en que nosotros deberíamos también predicar el Evangelio. No solamente con nuestra boca, no solamente con lo que decimos, sino con lo que realmente nuestra vida dice. La vida de este hombre cambió.
para bien. Y la vida de nosotros también debería cambiar para bien. Y nuestra vida debe hablar mucho más de nuestras palabras. De dejar de ser cristianos de domingos, de la mañana, y de lunes a sábado tener otra vida muy apartada. Entonces yo creo que en ese sentido la iglesia cristiana hoy en día sí estamos fallando mucho en ese aspecto. Entonces, mis queridos hermanos, nuestra vida debe hablar mucho más que nuestras palabras. Que nos conozcan, no, que nos conozcan como cristianos, no porque decimos que somos cristianos, sino porque nuestra vida dice que somos cristianos. No sé si me hago entender, pero ese es el punto. Ok, continuemos, capítulo 10. Capítulo 10, versículo 1 dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llaman, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca, y cuando las ha sacado fuera, todas las propias va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrase será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y las ovejas y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Versículo 19. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene, y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, de estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? Celebrabase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como los he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de mi mano, de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Versículo 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrearáis? Le respondieron los judíos diciendo,
por buena obra no te apedraemos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios sois. Si no hago las cosas de mi Padre, versículo 37, si no hago las cosas de mi Padre, no me creéis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado estando bautizado Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad, y muchos creyeron en él allí. Ok, capítulo 10. Mis queridos hermanos, bueno, detrás de la pregunta en el versículo se me perdió. Bueno, a Jesús le hacen una pregunta, dinos abiertamente si eres el Cristo o no. Y creo que detrás de esta pregunta existían dos, tal vez podemos decir, dos actitudes en base a esto, porque creo que muchas personas hicieron esta pregunta o esperaron la respuesta de Jesucristo a una pregunta para terminar ya con su incertidumbre, porque creo en sí que algunos de ellos pensaban genuinamente en saber si él era el Cristo o no, pero otros, como en el caso de los fariseos, esperaban una respuesta para poderle prenderle, para poderlo acusarlo. Y es que, mis queridos hermanos, muchas veces pienso yo que todo esto parte acerca de nuestra actitud. ¿Cómo vemos las cosas que Dios nos muestra cada día? ¿Con qué actitud la estamos tomando realmente? ¿Necesitamos pruebas? ¿Necesitamos, milagros? No nos basta tal vez con ver solamente matrimonios restaurados, vidas cambiadas, que necesitamos más pruebas para reconocer a Jesucristo como nuestro Dios. Pienso que mucho, como le digo, mucho de eso parte de nuestra actitud. ¿Con qué actitud estamos tomando estas cosas? Ahora, mis queridos hermanos, no creo que debamos ser como Tomás, aquel que dijo que si no metía el dedo en su mano y no veía el costado del Señor Jesucristo, no iba a creer. Jesucristo le dijo, bienaventurado eres porque crees, pero más bienaventurados serán los que no ven y creen. Entonces, para terminar, me gustaría saber con qué actitud estás tomando todas estas cosas, con qué actitud le estás tomando. ¿Que le crees verdaderamente a nuestro Señor Jesucristo? ¿Crees en su palabra? Hay un libro muy, muy bonito que se llama Evidencias que exige un veredicto. Es realmente la historia, digámoslo así, de un ateo que justamente en su búsqueda de la verdad terminó creyendo y siendo uno de los mayores apologistas que hoy en día tenemos. Entonces, muchas veces es con qué actitud estamos tomando, mis queridos hermanos. Pregunta, reconoces ya a nuestro Señor Jesucristo como tu Salvador? Si no es así, me gustaría que te acerques a alguien de confianza, algún líder en tu iglesia, en tu localidad, no sé, en donde puedas conversar con alguien. Y si eres de acá de Santo Domingo, nos gustaría que nos visites en nuestra iglesia, en la Iglesia Bíblica Bautista Rey de Vida, para poder compartir un poquito acerca del mensaje de salvación de nuestro Señor.
Es todo lo que en esta mañana, tarde, puedo compartir, mis queridos hermanos. Que el Señor me los bendiga grandemente y espero que les vaya muy bien en lo que emprendan. Dios me los bendiga. Muchísimas gracias por conectarse y sobre todo gracias por, por permanecerse fiel a nuestro Dios. ¿Ok? Gracias a todos. El Señor me los bendiga. Amén.